Y amigas de la grada, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio número 2 en este nuevo formato audiovisual, donde vamos a hacer todo el análisis, todo el resumen de lo que ha acontecido y va a acontecer en nuestro deporte rey en el fútbol, y también una píldora del futsal que todavía sigue con nosotros en el programa. Fijaos si tenemos ya seguidores, que tenemos una aquí ya, que también no se lo quiere perder. Comenzamos con el fútbol femenino en segunda federación. Tenemos dos representantes, la Sociedad Deportiva Huesca y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Suerte dispar, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que vencía esta mañana por 0-1 ante la Unión Esportiva Cornellá, una victoria muy trabajada de los chicos de Samu Luna, que llevan 3 de 3 de esta semana. Vencieron al Atlético de Madrid el domingo pasado. En Copa de la Reina, ese derbi aragonés que se pudo vivir a través de Aragón Televisión con nuestro compañero, con Alejandro García, en la narración, con una victoria también por la mínima en casa, por 1-0. Y esta semana visitaban a la Unión Esportiva Cornellá. Ya nos decía Samu que iba a ser un rival complicado, un rival difícil. Y bueno, pues 3 puntos que viajan a la capital aragonesa. Por desgracia, la lesión de su capitana, que esperemos que no sea nada grave, porque ya la temporada pasada estuvo en el dique seco durante muchos meses. Y bueno, y desde aquí le deseamos todo lo mejor a Lucía, que se recupere lo más pronto posible. Y por eso era la parte de positiva. La parte negativa, pues la ha puesto la Sociedad Deportiva Huesca Femenino, perdiendo por 0-1 ante el Pradejón. Victoria por la mínima de las riojanas, un conjunto riojano que se plantaba en la que va a ser la nueva casa de la Sociedad Deportiva Huesca, en una jornada en la que hoy sí que había puertas abiertas para los aficionados y aficionadas que se quisieran acercar a la base aragonesa del fútbol. Y bueno, pues lo dicho, derrota por la mínima, las chicas de Vero, que van a tener que afrontar su nuevo compromiso, esta vez ante el Atlético Villalonga el sábado a las 6 de la tarde, mientras que el Zaragoza Club de Fútbol Femenino el domingo a las 12 de la mañana recibirá al Europa. En estos momentos la clasificación es líder el Athletic Club, el primer conjunto aragonés es el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, y la Sociedad Deportiva Huesca, pues que todavía en estos dos encuentros no ha conseguido rascar ningún punto. Y en tercera federación tenemos 3 representantes. Y oye, ni que se hubieran puesto las 3 de acuerdo, los 3 conjuntos de acuerdo. 3 empates a 1. El filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino visitaba al Big Riu Primer y empataba a 1, mientras que el Valdefierro Femenino ha empatado a 1 con el Castellón Femenino, y el Club Deportivo Ebro Femenino, en su estreno en casa ante su afición en el Carmen, en Almozara, empataba a 1 con el Igualada Femenino. Ahora, en estos momentos, en la clasificación está líder el Levante Badalona, y el primer aragonés es el Zaragoza Club de Fútbol Femenino B, que cuenta con 2 puntos, mientras que el Ebro y el Valdecierro cuentan con 1 punto. Pero para hablarnos mejor del encuentro que ha tenido el conjunto arlequinado, contamos con una vieja amiga y conocida de la casa, que no es otra que María Illescas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, María? Muy bien, muy contenta. Ya te tenemos aquí, en este nuevo formato. Bueno, decimos, pese a la juventud de María, vieja conocida y amiga de la casa, porque María ya ha disputado, ha jugado en la élite, precisamente en la primera división del futsal femenino, con el Sala Zaragoza, ahora ha caído en desgracia. Y lo primero que tenemos que preguntar es, ¿cómo ese cambio
de pasar del fútbol sala al fútbol 11? Pues al final decidí cambiar del sala al 11 porque pues también la competición es muy dura, es mucho esfuerzo jugar en primera, es muy cansado al final. Y pues conocí a un montón de amigas en el fútbol 11 y me convencieron para volverme y pues estoy súper contenta y por la decisión que tomé. Ya fuiste campeona de liga con el conjunto arlequinado y ahora en tercera federación. Me imagino que, bueno, que para ti que eres una competidora nata, un reto absoluto. Sí, claro, a mí al final me encanta competir y estoy súper orgullosa de haber conseguido el año pasado el ascenso con todas mis compañeras que nos lo curramos mucho todas. Y pues este año esperamos buenos resultados de la liga también. Al final es más difícil, pero también nos gusta mucho competir a todas y pues nos gustan los retos. Esperamos conseguir una buena temporada. Bueno, en el fútbol 11, ¿en qué posición juegas? De medio centro. Siempre, porque antes de jugar a fútbol sala también estuve jugando a fútbol 11 y a 8 y siempre he sido medio centro. Pues mira, yo te veía más de central, ¿eh? Más contundente por tu envergadura, por tu altura. Sí, también, también. También soy mucho de... O sea, te vamos a poner en una posición de medio centro defensivo, de pivote. Sí, más o ¿Ves? menos. Sí, sí. ¿Ves? Por ahí van los tiros. Bueno, el primer encuentro la semana pasada os pilló, yo entiendo que realmente frías, ¿no? Enfrentaros a todo un club deportivo Castellón con esa infraestructura que tiene el club de la capital de La Plana, las Orelluts. Eso rápidamente corremos un tupido velo y ya tocaba estrenarnos en casa, estrenarnos en Almozara. ¿Cómo ha sido? Pues al final nos hemos alegrado todas un montón por el punto. Además lo hemos conseguido al final. Ha sido un gol pues de los últimos minutos y ha sido una alegría tremenda. Encima, pues eso, el primer partido en casa con la afición siempre gusta por lo menos conseguir un puntico. Y eso así para compensar un poco la derrota del otro día, que pues al final tenemos un equipo que casi ninguno ha jugado en esta categoría y pues tenemos que coger el ritmo y tal, pero bueno, poco a poco. Vais a ir acostumbrándonos, ¿no? Acondicionando, sobre todo, ya no solamente en juego, sino también mentalmente, porque es una categoría que es tremendamente exigente, es muy competitiva. Sí, claro, al final pues no estamos, bueno, casi ninguna está acostumbrada, te pide más esfuerzo, al final los partidos son mucho más duros, tienes que estar todo el rato concentrada. Hoy, por ejemplo, el gol que nos han marcado ha sido una falta que nos han sacado rápida, no estábamos atentas y pues al final nos han marcado goles, pues fallos que tenemos que ir solucionando. Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos cogiendo la marcha y esa concentración y el ritmo que se necesita en esta categoría. ¿Qué objetivos habéis planteado? A ver, pues principalmente no descender y pues intentar ganar todo lo que se pueda, luchar todos los partidos y pues sobre todo ser equipo, que al final tenemos muy buena piña, estamos muy a gusto todas con todas y con los entrenadores y pues lo importante es disfrutar. Me imagino que también haceros fuertes en el Carmen, que es un campo duro, es un campo muy complicado para jugar al fútbol. Ya, bueno, a ver, a la marcha, eso ya iremos con todo y vendrá lo que tenga que venir. Bueno, esta semana que viene os enfrentáis a la EM del conjunto catalán, uno de los históricos del fútbol femenino. ¿Qué pensáis hacer allí? ¿El punto puede ser bueno o sois ambiciosas y queréis pintarles la cara? A ver, nosotras obviamente vamos a ir a ganar, siempre a darlo todo. Y pues conseguiremos lo que consigamos. Nosotras vamos a ir siempre a ganar. Si conseguimos un punto también está bien y bueno, pues si perdemos ya ganaremos otro, claro. Pero O sea, sí, que no sí, vais dejadnos no la vais a ir piel con la todas. calculadora, ¿no, María? Que no vais a ir con la calculadora. No, no. Nosotras vamos con todo a todos los partidos y pues a partir de ahí. A sumar puntos. Te Claro. pregunto ya por el futsal, porque es lógico. ¿Cómo ves ahora el actual panorama? Tú que como es jugadora
y que tienes ahí tu corazoncito con el futsal femenino aragonés, ¿cómo ves el panorama? Pues este año además ha habido mucho cambio de gente en los equipos y la verdad que lo veo bastante. Se han hecho equipos que no pensara que se formaran así. No me lo esperaba mucho, pero bueno, la Copa de la Reina, pues al Intersala parece que le ha ido muy bien, me parece que tienen también bastante buen equipo. Además tuve la suerte de jugar con Titi y con Alejandra en un torneo de universidades y son muy buenas. Me gustan mucho como jugadoras y pues los demás equipos me parece que también han hecho fichajes interesantes, en general un poco todos. ¿Veremos algún equipo sufrir? Tú que conoces bien la categoría y Sí, sabes yo creo que un poquito hay algunos que van a sufrir, hay pero algunos también puede dar un giro y al final si te entiendes como equipo cambia mucho que por mucho que tengas jugadoras individualmente buenas. Así Eso es que a cierto. ver cómo se desarrolla ya la liga. Pero Eso sí, es yo cierto, lo eso veo es cierto. curioso este año. Bueno, María, pues agradecerte que hayas estado con nosotros en la grada en otra nueva intervención, ahora ya con un formato más audiovisual y desearos pues todo lo mejor. Lo primero, la permanencia, que ya lo sabes, y oye, y a partir de allí, pues a soñar. Muchas gracias por contar conmigo y buenas noches. Besico, hasta luego. Adiós. María Illesca es una de las perlas, de las jugadoras que más futuro tenía del futsal y bueno, ya habéis oído, pues que a veces hay que elegir y prefirió el fútbol 11. Eso es por suerte o por desgracia, pues algo con el hándicap que tiene el futsal femenino, que muchas veces, pues bueno, hay las chicas que hay y ellas son libres de elegir. Veremos a ver qué hace el Club Deportivo Ebro. Tendrán que jugar también el Zaragoza B contra el Español B y el Valdecierro visitará al Igualada. Y hablando de futsal, pues nos vamos a centrar en. La semana pasada os prometíamos que no iba a haber más futsal aquí en la grada, en el programa de la grada FM de los domingos. Pero como todavía estamos allí maquinando cosas, o no es así, Rafa Beltrán. Hola, buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Pues tenemos que llamar otra vez porque el futsal, mientras no tengamos, que creo que ya tenemos, ¿no? Ya lo podemos anunciar, o tenemos cartel, incluso cartel Sí, anunciador. sí. Por supuesto. Ya estamos avanzando en el proyecto y la verdad es que ya se vislumbra el inicio del nuevo programa y bueno, pues si lo quieres anunciar, perfecto, sácalo y con el nuevo nombre y con todo. Pues, Jandro, haz uso de la técnica. Jandro se nos ha dormido. Mira que le hemos pasado el cartel, ¿eh? A ver si nos lo puede poner. A ver, que nos está diciendo Héctor, lo ponías tú. Bueno, pues oye, cuando quieran lo pondrán. Entre dos la tenían y ninguno la ponía. Cosas de la técnica, amigos, en directo. Bueno, no hay Si no sé problema. Cosas de la de la técnica. noche. Ahora Bueno, hará la pues magia, Jandro, no hay problema. venga. Nuestro programa va a ser el 40x20, el podcast del futsal aragonés, y va a ser semanal los martes a las 10 de la noche. Pues sí, va a ser un rincón del fútbol sala para todos los aficionados aquí aragoneses y la verdad es que es un lugar en el que tiene que ser la casa del fútbol sala aragonés y bueno, trataremos de dar la mejor información, más completa y tratar bueno, pues de ayudar a que el fútbol sala crezca y sobre todo a darle la visibilidad que necesita. Hablaremos de primera y segunda división, de la segunda división B, tercera, lógicamente también, pues bueno, de nuestro futsal femenino, que no lo vamos a intercalar, ¿eh? O sea, cuando corresponda a la segunda red, en hombres y en mujeres, pues hablaremos de las dos por igual. O sea que, pero si te parece, mientras Por nuestros supuesto. dos amigos, tanto Jandro como Héctor, se pegan por sacar el cartel,
Pues vamos con la Copa de la Reina que se disputaba ayer en la Catedral, en La Granja, en un encuentro donde volvíamos a vivir el clásico del futsal femenino, que nosotros que el Guanapis Aldelis, el Intersalede frente a el Reciclarte César Augusta. Un partido, bueno, pues casi te podría decir que un calco de lo que vimos en la Copa Aragón. Pues sí, hasta el resultado del descanso era el mismo. O sea que la verdad es que fue un partido que fue muy, muy igualado. Los dos equipos estuvieron con mucha energía. La verdad es que se conocen mucho, dos enfrentamientos en 2 semanas, pues te hace ajustar muchas cosas. Y la verdad es que Guanapix y Intersala 10 pasa a la siguiente eliminatoria, pues al vencer 3-1 al Reciclarte César Augusta. La verdad es que el dominio del partido empezó con dominio de las chicas de Nano Modrego, que se adelantaron en el marcador pues con un gol de Carol y un gol de Marina de penalti, y luego antes del descanso recortaba distancias Andrea Martínez para Reciclarte César Augusta y se llegaba al descanso con 2-1. Y en la segunda parte salió con más energía el equipo de César Augusta, pero Izarbe, que estuvo la verdad es que estuvo muy acertada, consiguió que no se moviera el marcador, y en una jugada a falta de 5 minutos Sara con Carol hicieron una jugada de contra muy buena y acabaron con el 3-1, que al final fue el resultado definitivo. Pues creo que tenemos declaraciones, ¿no? Tanto de las dos partes, tanto de las vencedoras como de las derrotadas. Pues sí, la verdad es que tanto Livia Balaguer por parte de Reciclarte César Augusta como Titina por parte de Guanapix Intersala 10 nos dejaron sus impresiones al finalizar el encuentro. Pues a ver si Jandro... Bueno, ha sido un partido difícil, hemos competido hasta el final, un poco el patrón de la semana pasada, pero bueno, se nos ha escapado ahí a falta de nada con el 3-1 y ya no hemos podido competir con el propio jugador. Pero bueno, estamos en pretemporada, seguimos trabajando, creo que hay muchas cosas positivas que sacar y al final Intersala es un rival duro, y empezar la pretemporada, como bien digo, con 2 partidos con Intersala creo que es de admirar, así que nada, buenas sensaciones y a seguir sumando. Bueno, estamos muy contentos todo el equipo del trabajo que estamos realizando, tanto la semana pasada ganando el Campeonato de Aragón como está consiguiendo pasar de fase de Copa de la Reina, que es una competición muy bonita de jugar, y la verdad que estoy muy contenta de lo que hemos disfrutado en el campo y del trabajo que ha hecho el equipo durante toda la semana y sobre todo en el partido, porque el César nunca lo pone fácil y la verdad es que hemos hecho un muy buen trabajo y nos lo merecemos. Bueno, pues esas son las palabras tanto de Livia por parte de Reciclarte César Augusta como de Titina por parte de Guanapis Aldelis. Yo creo que, como tú decías, ¿no?, en el análisis, un partido de poder a poder, un clásico donde al final las leonas vencieron a las guerreras, y una buena piedra de toque antes de comenzar la liga, que comienza ya este próximo fin de semana. Pues sí, la verdad es que esta misma semana ya, esta próxima semana comienza la primera jornada de la segunda división femenina. Tenemos 2 visitas, hay 2 equipos que visitan las islas, como son Enterríos Zaragoza, que visita Ibiza, y el equipo de Guanapix Intersala 10, que tiene que ir a las Islas Canarias a jugar contra el Arico, y el Reciclarte César Augusta recibe en casa al Promesas de Logroño. Bueno, pues esperar, que desear la mayor de las suertes a los 3 equipos aragoneses, y bueno, pues estoy convencido de que este año van a haber cosas muy buenas en el futsal femenino en segunda división. Pues el análisis y todo el seguimiento lo haremos a partir del 24 de septiembre en 40x20, el podcast del futsal aragonés, con servidor, con Rafa Beltrán. Pues ahí estaremos, y estaremos dando guerra en el fútbol sala y luchando por nuestro deporte que tanto queremos y tanto amamos. Un abrazo, Rafa. Seguimos con la preferente. Vamos ya con la voz de la preferente en la Grada FM, que es la voz de Rafa Gracia. Hola, ¿qué tal, Francho? Muy buenas noches. Hoy no te pillamos en el bus, ¿eh? No, hoy no. Hoy ya me ha dado tiempo a volver a casa, o sea que hoy estoy más tranquilo. Bueno, pues si te parece, vamos
rápidamente con el análisis de la jornada, en esta segunda jornada de la preferente aragonesa, donde ha habido sorpresas, ¿no, Rafa? Sí, ha habido resultados llamativos y alguno muy llamativo que vamos a ir repasando. El Sadavense quinto, pues ha habido un 2-2 en el marcador, un partido con bastantes goles. Alto Ricón, que viene de ganar la semana pasada, pues ha vuelto a ganar en casa hoy 3-1. El más llamativo, quizá por lo abultado del resultado, es el Santa Anastasia Sabiñánigo. Santa Anastasia, que no había conseguido ganar la semana pasada y es uno de los equipos que a priori deben de estar arriba. Sariñena ha ganado 2-1 a un Delicias, que sacó la semana pasada un partido complicado. El Sietamo pues ha empatado 1-1 en el campo de Alfindén. Casetas, que también viene de perder la semana pasada, ha ganado uno de los gallitos como es el Robres. Ontiñena, que es otro de los fuertes, ha conseguido ganar en Jaca al Jacetano 0-1. Y finalmente Ranillas 3-0 al Fraga Fútbol Base y la Peña Fragatina 0-0 con el Gurrea. Se quedan por arriba en la clasificación ahora el Alto Ricón y el Ontiñena, los dos con 6 puntos, y luego hay varios equipos con 4, como son Ranillas quinto y la Escuela. Pero sí que es cierto que yo creo que conforme vayan avanzando un poco las jornadas, pues equipos tipo Urrea, Robres, Santa Anastasia, pues irán para arriba seguro. Puede ser el inicio de competición que les haya pillado con el pie cambiado, porque la verdad es que lo del Xavi sorprende mucho, ¿eh? Y también lo del Sí, además Xavi ha perdido los 2 partidos, es el último pues claramente por goles, y que es verdad que el Santa Anastasia es un equipo que se ha reforzado bien y que van a luchar por jugar por todo. El campo allí es complicado, pero sí que es verdad que el Sabiñánigo es un histórico de tercera división y sorprende verlo después de 2 jornadas tan abajo. En cambio tenemos un Ranillas que recién ascendido que bueno, pues que está ahí en la tercera posición. Entonces yo creo que hay que esperar 2 o 3 jornadas más, pues para que los equipos un poco se vayan consolidando y se vaya haciendo la clasificación un poco a cómo puede desarrollarse después, posteriormente. Y en el grupo segundo parece que los que deben de estar arriba sí están arriba. Sí, de momento pues, dos de los equipos que estaban llamados a estar arriba, que son 2 de los 3 descendidos, han sacado sus 2 partidos, como son Cariñena y Llueca. Y luego pues hay un grupo muy fuerte ahí, importante, de equipos que llevan 4 puntos. Entonces vamos a repasar un poco, si queréis, los resultados, que han sido San José 2, Borja 2, Magallón 0, Cariñena 3, Alcorisa 2, Montecarlo 2, Atlético Teruel 2, Herrera 2. Había un derbi muy bonito en Alcañiz, encima semana de fiestas, el Alcañiz frente al Sporting, que se la ha llevado el Alcañiz por 1-0. Luego Cella ha perdido 0-4 con Calatayud esta tarde. Delicias 2, Mayen 0, Mores 0 y Llueca 1 en un derbi muy cercano de pueblos. Y luego el Cariñena Atlético con el Pradiano 1-3. En este grupo pues se va un poco, yo creo que escapando ya para arriba, ¿no? Comentamos la semana pasada pues que el San José, que era un rival que venía haciendo las cosas bien estos años atrás, pues hoy ha conseguido empatarle al Borja. El Llueca consiguió sacar un partido ayer pues en los últimos 15 minutos con el Morés, que es siempre un campo complicado, y Cariñena pues se ha visto muy solvente hoy. Luego pues equipos como Calatayud o como Alcañiz pues no han fallado. Entonces sí que llama un poco la atención, ¿no? Que al final si nos vamos a los 8 primeros clasificados, tenemos 3 de los descendidos y 2 de los recién ascendidos. Entonces pues yo creo que en este grupo también hay que esperar un poco a que vayan avanzando las jornadas, pues para ver cómo se define. ¿Tú crees que este año puede ser el año del Atlético Calatayud? Porque siempre está ahí, siempre se refuerza bien todas las temporadas, pero al final se queda, como digo yo, besándole al ascenso, pues casi siempre tocando esas plazas de privilegio. Es cierto que Ivo es una persona súper conocedora de la categoría, además es un trabajador nato. Yo creo que es un entrenador que siempre ha sacado muchísimo rendimiento a todos los equipos que ha estado. Y es verdad que el año pasado se les escapó el ascenso cuando prácticamente lo tenían hecho. A falta de 3 jornadas ellos eran los máximos favoritos para ascender, y al final pues tuvieron
par de tropiezos al final y fue la Almunia los que se metió. Puede ser, le han dado continuidad al bloque, han metido bastante gente de allí, la gente de fuera yo creo que le suma, pues jugadores pues tipo Negredo, tipo Dani Laoz, que son conocedores de la categoría, que han jugado en tercera división, caso han jugado en división de honor juvenil, entonces pues bueno, yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta y al final es que esto como asciende 1 o 2 pues es muy complicado. A lo mejor si hubiera un playoff luego al final pues se puede tener más opciones, pero bueno, veremos un poco cómo se desarrolla y yo creo que va a estar arriba seguro. Luego veremos a ver quién es el que se lleva el premio al final. La historia, Rafa, es que le ha caído, como digo yo, todo lo gordo en su grupo, porque los que descendieron de tercera división han ido a parar prácticamente un 75% a ese grupo, con lo que lo hace todavía más complicado. Comentábamos semanas atrás con el equipo, un poco con el cuerpo técnico del Zoera, pues que al final ellos han estado pues, más por el grupo 1, ¿no? Yo siempre decía que a mí me parece mucho más complicado el grupo 2 que el grupo 1. Y Óscar, que además es la mano derecha de Moisés y es el director deportivo del Playero, me decía, no, de eso nada. Yo creo que en el grupo 1 siempre hay un equipo que destaca mucho. O sea, ha habido un Fraga, un Tamarite, que han hecho números espectaculares y que luego encima se han consolidado en tercera división. Pero sí que es cierto que llevamos unos años en los que el grupo 2 está siendo un grupo muy, 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 muy duro. Yo el año que estuve en Alcañiz con una muy buena plantilla, pues ascendieron el Fuentes y el Belchite, son los equipos que siguen estando ahí. Entonces aquí hay muchos equipos. Está Cariñena, está Llueca, está Calatayud, está Borja, va a estar el Alcañiz seguro, el San José seguro que coge ritmo. Entonces yo lo veo un grupo muy complicado y quizá más con menos diferencias entre unos y otros. Luego veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué partidos destacas para la próxima jornada? Pues vamos a revisar un poco la siguiente jornada en este grupo. Pues tenemos un San José Magallón, a ver si el San José consigue pues, sacar esos primeros 3 puntos y que lo upen a mitad de tabla. Cariñena Alcorisa, tenemos un Montecarlo Atlético Teruel, una Real Alcañiz, Sporting Alcañiz Cella, Calatayud Escalería siempre es un rival muy complicado y encima viene de ganar hoy. Mayen Morés, tenemos un Illueca Cariñena y un Borja Pradillano, que yo creo que a lo mejor puede ser el partido un poco de 2 equipos que llevan ahí los 4 puntos y que parece que andan bien. Entonces el Borja pues buscará, después de la salida complicada en el campo del San José, pues hacer bueno ese empate de hoy y meterse ya directamente en los puestos más nobles. Pues mira, le vamos a preguntar precisamente a uno de los jugadores del Borja que hoy se va a subir a la grada en este nuevo formato, que es Diego Puig. Muy buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Bien. Ahora he llegado a casa después del partido y bueno, bien. Ahí estábamos hablando ahora con Rafa, pues de ese encuentro, ese empate, que me imagino que os sabe a poco, ¿no, Diego? Sí, bueno, eso estuve escuchando antes y sabíamos a qué campo íbamos, a qué equipo nos enfrentábamos y lo que habéis dicho antes, el San José lleva haciendo las cosas bastante bien durante 2 o 3 años y bueno, se nos ha empezado a complicar un poco el partido, nos han metido un gol de córner directo, pero bueno, hemos sabido mantener calma y hemos empatado. Luego sí que es verdad que nos han vuelto a marcar el 2-1 y bueno, al final hemos apretado y hemos marcado el 2-2 y bueno, con posibilidad de hacer el tercero, la verdad. Comentábamos ahora con Rafa, pues que vuestro grupo ha ido a recoger prácticamente el 75% de los descendidos de tercera división. Y claro, uno ve la entidad, los equipos que hay en ese grupo y es que da miedo, Diego. Sí, la verdad que nos ha tocado un grupo bastante complicado con equipos que nosotros también hemos bajado el año pasado, el Cariñena y Llueca, el Calatayud, el Alcañiz, pues equipos bastante complicados, pero bueno, nosotros somos un equipo nuevo, casi el 80% somos nuevos, no queda otra que seguir conociéndonos el día a día y bueno, hay que quedarse pues con que el equipo ha demostrado que ha querido pues empatar y ganar el partido y así lo hemos demostrado. Tú que eres un trotamundo de nuestro fútbol, segunda etapa, ¿no? Con la Sociedad Deportiva Borja, si no me falla a mí la memoria.
Sí. He estado 2 años ahí en Borja, en tercera, y con Juan González, que es el mismo entrenador. Y bueno, me llamó en verano y la verdad es que conozco al club, ellos me conocen a mí y la verdad es que pues no dudé mucho en firmar con ellos. ¿Cómo ves el equipo? Bien, lo que te he dicho antes, es un equipo pues mucho jugador nuevo, bastante joven y bueno, poco a poco pues entrenando y trabajando seguro que van saliendo las cosas. Te tenemos que preguntar por el próximo encuentro, que os enfrenta al Pradillano. Sí. Y bueno, pues un equipo que es de estos que da guerra, ¿eh? Y más en su campo y en su cancha. Sí, yo lo que digo siempre, en ninguna categoría es fácil ganar, y más de visitante. Y bueno, nosotros partido a partido, esta jornada nos toca contra el Pradillano, que van a ir pues a muerte, como todos los equipos, y bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Qué destacarías del rival que os visitará en vuestra cancha? Pues a ver, seguramente pues ilusión al máximo. Es un equipo que acaba de ascender, pues le toca contra el Borja, uno de los grandes equipos de la categoría, y bueno, intentarán, yo creo, que defender el resultado y pues que pase el partido. Ya os pesa, como tú dices, sois un grande de la preferente y tenéis esa pelea, esa lucha, ¿no? Con Cariñena. Me imagino que para vosotros hay una exigencia desde el primer partido que tenéis que estar arriba sí o sí. No, eso está claro. O sea, la Sociedad Deportiva Borja tiene que ir a por los 3 puntos todos los partidos del año, bien sea en casa o fuera. Eso desde luego. Pues Diego Puig, como siempre, un placer tenerte aquí en la grada en este nuevo formato. Gracias por atendernos, que sabemos que acabas prácticamente de bajarte del bus para llegar a casa. Y lo dicho, amigo, por más veces, subiéndote aquí a la grada. Por más veces. Francho, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues despedimos también a Rafa Gracia, a nuestro analista y técnico de esta preferente, analista del Andorra Club de Fútbol, uno de los históricos, uno de los históricos de nuestra tercera división, pero ya sabéis que aquí la voz de la tercera no es otra que la de nuestra compañera y amiga Laura Ferrer. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Francho. Eso lo primero. Compañera y amiga, claro que sí. En una nueva jornada que ahora vamos a analizar, Francho, que ha habido alguna que otra sorpresa en esta segunda jornada, aunque como es cierto, pues todavía es muy pronto pues, para poder calibrar, eso sí, los equipos que puedan aspirar o que al menos tengan esos objetivos de estar arriba, como los equipos que seguro que va a haber alguna sorpresa a lo largo de la misma competición, como por supuesto los equipos que van a tener que seguir peleando por esa permanencia, ¿no? Esta larga y dura competición, Francho. Pues si te parece, comenzamos con el inicial, con el que iba de anticipe, que digo yo, el sábado en el Carmen. Victoria del Club Deportivo Oro por 2-1 ante el siempre peleón y rocoso Utrillas. Ahí lo has dicho, siempre peleón y rocoso Utrillas, y estábamos diciendo precisamente, y hablamos de uno de los equipos, el Club Deportivo Ebro, que está llamado desde luego a ser un serio aspirante a estar disputando el campeonato de esta tercera ref. Hay que recordar que la pasada temporada se quedó también a las puertas de optar a una posición de ascenso, y lógicamente pues esta temporada seguro que va a estar ahí peleando por los puestos de arriba. Ese resultado de 2-1 para el Club Deportivo Ebro, para el conjunto arlequinado, un serio aspirante, como digo, y donde Paqui, primero fue Benedet, un disparo desde el frontal del área el que puso el 1-0. Lógicamente, bueno, pues el Utrillas seguía intentándolo, y luego pues Paqui en una falta lateral también ponía ese 2-0, era el minuto 81, y aún así el Utrillas acortaba distancias por mediación de Redolar prácticamente en el añadido. Se fueron de vacío los chicos de Pitu Lerga, pero bueno, sabedores que su pelea lógicamente va a ser otra largo de la temporada. Lo estamos viendo que al final pues son equipos rocosos, duros de ganar, estando con Pitu Lerga y ese equipo que han formado esta temporada, Francho. Pues ya nos centramos en la matinal
en el único que se jugaba a las 12 de la mañana, que era en el Municipal de Cuarte. Empate a 0, Cuarte Fuentes. Así es, ese horario habitual cuando juega el conjunto que viste de verde en el Municipal de Cuarte, empate a 0 frente a un Fuentes. Yo creo que ha sido un partido bastante táctico, un Club Deportivo Fuentes que estuvo muy bien posicionado en el campo, sabedor de lo difícil que es siempre puntuar en el Club Deportivo Cuarte, en el Municipal, con esa afición, en algunas ocasiones bien también abortadas por los porteros, y esto acaba de empezar. Recordar que en el Club Deportivo Cuarte estaba sancionado Gassama en esta ocasión, y al final, como digo, es todavía es un tanteo, lógicamente, en estas 2 primeras jornadas. Todavía es pronto pues, para calibrar, ¿no?, lo que va a suceder a lo largo de la misma, que va a suceder de todo, y lo vamos a seguir contando aquí en la grada, Francho. Pues como nos tocaba contar el derbi entre el Épila y el Almunia. Victoria para el Club Deportivo La Almunia por 0-1 por la mínima. Por la mínima, y además pues de esas jugadas desgraciadas, ¿no?, que se suelen tener a veces en los encuentros, porque era el minuto 80 y fue González en propia meta el que hacía el gol que le daba el triunfo al Club Deportivo La Almunia. Recordamos además que en la pasada edición de la grada teníamos a protagonista del Club Deportivo La Almunia en un derbi, pues que en el que ha habido pues muchísima afición que se ha acercado a ver y a presenciar este partido, y bueno, pues 3 puntos de oro para La Almunia. Ha sido una de las sorpresas, diría yo, de la jornada. Otra que no sabemos si va a ser sorpresa o no, que eso nos lo dirás tú, ha sido el resultado entre el filial de la Sociedad Deportiva Huesca y el Club Deportivo Obrea. Victoria para los altaragoneses por 2-1. Y tuvo que remontar el filial oscense, si bien es cierto que el Club Deportivo Brea se adelantaba en el marcador. Tengo que decir que, a pesar de que jugaba por supuesto de visitante, pero que el Club Deportivo Brea, fíjate, tiene una afición en la que más de 400 abonados van a seguir animando y apoyando a su equipo en el Piedrabuena. En esta ocasión, como digo, se adelantaba el Club Deportivo Brea, y con gol de Pablo Agustín, una buena jugada, una buena combinación, pero luego pues el conjunto orcense fue capaz de remontar además en los minutos de esos finales, porque además Manau vio de cartulina roja por doble amarilla, y eso también lo acusó bastante el Club Deportivo Brea, y al final pues se hizo con los 3 puntos el conjunto oscense. Tengo aquí los goles, que los marcaron en un partido. Se añadieron 9 minutos, Francho. Aquí son minutos, son 9 minutos. En el minuto 70 es cuando vio la cartulina roja por doble amarilla Manao, y los goles de Ojeda y de Novials para sumar esa victoria, que ya son 2 para la Sociedad Deportiva Huesca, para el filial oscense. Un conjunto del Club Deportivo Brea que lógicamente siempre dicen, y si tú que también entiendes, siempre se dice que cuesta más adaptarse cuando desciendes de categoría que no cuando asciendes, aunque se haya sido de menos a más. Cuesta muchísimo más. Yo creo que a lo mejor al Club Deportivo Ebra le está costando un poquito. Ya digo que son solamente 2 jornadas las que han acontecido, y que esto dará muchas vueltas, lógicamente. Así que ánimo también para el Club Deportivo Ebra. Queda muchísimo. Vamos con un duelo de clásicos. El que enfrentaba al Viñefar con el Andorra Club de Fútbol. Empate a 0. Empate a 0 en otro de esos partidos en los que, pues lógicamente también se dice que las defensas o esa sala de máquinas que es el centro campo, que es donde digo yo que siempre está la clave, se impusieron, aunque es verdad que pues pudo ganar cualquiera de los dos. Al final ese empate a 0, lógicamente ante un histórico, como tú antes comentabas, como el Andorra, que ha logrado esta temporada el ascenso, y el propio Binefar, que hay que decirlo también, pues está siendo bastante, intermitente a lo largo de estas últimas temporadas, en muchas fases de ellos sufriendo mucho. Otro empate a la nada, el que han realizado el Zuera y el Almudévar, 0-0. Pues sí, otro partido muy igualado, con 2 grandes técnicos en el banquillo, como es Moisés Gutiérrez por parte del Club Deportivo Fuera, otro de los equipos también históricos
que lograba el ascenso esta temporada. Y bueno, pues y José Carlos Gallego, que poquito a poco pues ya está teniendo una gran experiencia en esta categoría. También hubo ocasiones para ambos conjuntos. Bueno, pues a veces la pelotita no entra, lo cual no significa que no se haya visto un buen partido. Donde sí que entra la pelota y a pares es en el campo del Caspe. Caspe 2, Calamocha 1. Pues muy buen partido en los Rosales, de nuevo un gran ambiente para ver al conjunto entrenado por Javier Romero, por Romerito, que tuvo que también que remontar ese tanto inicial de otro de los arietes de esta categoría como es Dani Torcal por parte del conjunto del Calamocha, lo hacía en el minuto 26. Y antes del descanso, que eso siempre es una referencia, el Pichichi, por lo menos actualmente, de la categoría en este momento, que es Rotellar, empataba el partido en el minuto 39 y a los minutos finales, en el 85, Gálvez, firmaba la victoria que llevaba, lógicamente, la gran alegría al propio equipo y, por supuesto, a la afición que acudió una vez más, una tarde más, a los Rosales. Y quien ha tenido un tropezón en otro de los clásicos, y este sí que es uno de los clásicos de nuestro fútbol, sí, es el Fraga, 0-3 frente al Atlético Monzón. Sí, que al final siempre se dice que no dejan de ser 3 puntos, ¿no? Pero lógicamente siempre duele. Estos escuecen más, ¿eh? Exacto, escuece, primero pues porque es una goleada, son 3 goles que te hacen en tu propio fuego, en este caso en la estacada, y aunque dejes solamente de perder 3 puntos, pues la verdad es que es una derrota dolorosa. Ya digo que victoria incontestable del Monzón, con los protagonistas en forma de goleadores que han sido Mar Chavarri Solano, y que firmaban ese 0-2 antes del descanso, y Chupi en el 89, el definitivo 0-3, prácticamente se quedó sin opciones el conjunto fragatino. Y el partido que cerraba la jornada, ese duelo entre el Belchite y el Tamarite, victoria para los de la Llitera por 0-2. Sí, partido además que se disputó en el Parque Deportivo Ebro, un partido muy disputado, pero que al final, bueno, pues se hicieron derogar los goles del conjunto, en este caso visitante del Club Deportivo Tamarite. En el minuto 69, Alex Espinosa hacía ese 0-1 y en el 75, Félix Pérez pues le daba esos 3 puntos al conjunto entrenado por el incombustible Félix Jiménez al frente del Club Deportivo Tamarite. El Ferguson del Tamarite. Y de la tercera. Y de la tercera. Tercera aragonesa. Sí, señor. Y de la tercera. Bueno, la clasificación. Teníamos pues el Caspe en todo lo alto. Ojo, solo hay 2 equipos. Eso te iba a decir. Con pleno. Dos equipos que han hecho pleno, que precisamente antes lo hemos comentado. Son el Caspe y el Huesca B. Es el filial de la Sociedad Deportiva Huesca, y luego ya con 4 puntos tenemos al Club Deportivo Binefar, al Club Deportivo Ebro y al Fuentes, también con esos 4 puntos. Con 3 puntos está el Tamarite, con la victoria de hoy. Con la victoria de hoy también suma 3 puntos el Club Deportivo La Almunia. El Épila tiene también 3 puntos, y después los 2 empates que ha logrado el Andorra, que tiene 2 puntos, el Cuarte también 2 empates, la primera salida y en el partido disputado el pasado sábado, con 2 puntos, y con un puntito tenemos al Brea, Calamocha y Utrillas. Eso sí, pues esto es bastante anecdótico, porque es el tema de posición por goles encajados, etcétera. Pues el Almudévar con 1 punto, el Fraga con 1, y tan solo es el único que se queda todavía sin puntuar en esta ocasión es el conjunto de Belchite, que todavía no ha sumado. Bueno, pues la próxima jornada tendremos visita del Belchite al Épila. A ver si allí terminan de sumar. Bueno, a ver, complicado. Tenemos efectivamente, como tú decías, el Épila, que de nuevo jugará como local, recibirá al Belchite. El Fuentes recibirá al Club Deportivo Ebro. Buen partido. Utrillas Caspe. Vamos a ver que el Utrillas en su campo, si decimos que fuera el duro de roer, pues en su campo todavía. Sí, imagínate en casa. Ojito. Así que vamos a ver lo que hace el Caspe. El Calamocha recibirá al Fraga. Vamos a ver el Fraga si, pues es capaz de remontar un poquito lo que le ha ocurrido hoy en su partido en casa. El Brea recibirá al Zuera, es uno también de los buenos partidos que se pueden ver este fin de semana. El Almudévar en la Corona recibirá al Club Deportivo Binefar. La Almunia recibirá al Andorra, 2 de los equipos recién ascendidos de categoría, que se conocen bastante bien.
el Tamarite recibirá al Cuarte y por último el Monzón al Huesca B. Así que una buena y bonita jornada, porque ya pues ya hablaremos de lo que puede ser también el tema de la Copa Federación, con que creo que tenemos al Club Deportivo Caspe, que tiene una fase previa, si no me equivoco, frente al Club, así que tiene que viajar a Mallorca, Manacor, ¿no? a Manacor, sí, al Club Deportivo Manacor, esa Copa Federación, que será, creo que es pues ya dentro de poquito, ¿no? Me parece que es dentro de muy poco, pero el estaremos 25, atentos, exacto, estará, creo que es el 25 de septiembre, bueno, sin confirmar horario y demás. Esa es el primer escollo que deberá de pasar el conjunto de Javier Romero, y ya queda un poquito más adelante también, por supuesto, lo de la Copa UEFA, regiones UEFA, que tenemos ahí Aragón, y creo que hay una jornada bastante más adelante que se disputará completamente el sábado, un sábado, para que puedan trabajar los chicos de Richie Civera y desplazarse. Exactamente. Bueno, pues el análisis certero, como siempre. Laura Ferrer, la semana que viene, más. Un abrazo. Y mejor, un abrazo, hasta luego. Mejor. Chao. Vamos con la segunda federación. Aquí ya veis que, oye, entran unos, salen otros, y ahora quien tiene que entrar es Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Ya tenemos el análisis preparado con un partidazo que se ha podido vivir esta mañana con las cámaras de Aragón Televisión, el derbi en Santa Ana entre el Utebo y el Balbastro. Derrota contundente, pero sí que es verdad que viendo la primera parte parecía que estaba la cosa como bastante preta, en cuanto a juego y resultado. Sí, eso es, la verdad que ha sido un partido de... Si no lo ves el partido entero, el resultado es un poco engañoso, ¿no? Para el espectador que no haya visto el partido entero, ha sido muy engañoso, porque realmente la primera parte, los primeros minutos, además, el conjunto de Juan Carlos Beltrán no estaba del todo cómodo en el terreno de juego, y el Barbastro sí que intentaba aprovechar un par de ocasiones para adelantarse, pero al final pues era el último en el que 15 minutos de espectáculo ha cogido y ha puesto la quinta marcha, y con eso le ha servido, ¿no? para encarrilar la victoria. Han ido al descanso con 3-0. Y bueno, la segunda parte sí que es verdad pues que Dani Martínez ha hecho 4 cambios, si no me equivoco, de primeras antes de volver a salir del vestuario, y ha cogido otro ritmo de partido. Lo que pasa que sí que es verdad que pues con un resultado tan abultado ya en la primera parte le han hecho polvo esos 15 minutos al Barbastro, y la segunda parte sí que es verdad que el Barbastro lo ha seguido intentando, ha maquillado el resultado, pero bueno, la verdad es que ha sido un partido muy vistoso para el espectador, con mucha tensión en el verde, dando la importancia de los 3 puntos. Y bueno, ahora pues el Utebo pues se vuelve a sembrar la victoria después de la victoria de la derrota de la semana pasada en Anguiano, y al Barbastro pues le toca pues recomponerse y seguir trabajando, que seguro que lo hace, y llegan éxitos al conjunto del Somontano. Necesita como digo yo, los 3 puntos como el comer. El Balbastro que bueno, que cuenta pues por derrota los 3 encuentros, los 3 partidos disputados en estas 3 primeras jornadas, y yo estoy seguro que esto lo van a sacar adelante, porque lo han hecho siempre y hay buen plantel. Sí, la verdad que, a ver, el año pasado hicieron un gran trabajo, ¿no? Además, pues con la Copa del Rey y demás, que queda ya en la retina, pero bueno, no hay que olvidarlo, eso está ahí. Ha enganchado a muchísima gente con el tema de la temporada pasada, y al final pues es constancia y trabajo, y los resultados llegan, ¿no? Sí que es verdad que el fútbol a veces es un poco cruel. Si tú ves hoy el resultado sin ver el partido, dices, jolín, vaya repaso la tengo que dar, pero sinceramente, viendo el partido y viendo cómo está el encuentro, está muchísimo más igualado de lo que refleja el marcador. Lo que pasa pues que el Utebo en casa sabemos que está muy adaptado a esa superficie, hay una comunión con la grada espectacular, y eso que el horario hoy no ha sido de las mejores entradas en Santa Ana,
pero sí que es verdad pues que al final ves el partido y lo analizas y no ha sido para el marcador tan abultado. Creo que tenemos protagonistas, ¿no? Con nosotros. Eso es. Tenemos hoy doble protagonista con motivo del derbi. Bueno, pues ¿quién quiere entrar primero? Yo aquí no hago como si quieren entrar los dos a la vez, ¿eh? No hacemos distinciones. Lo que me digáis. Yo no tengo ningún problema, como vosotros digáis. Pues si Javito no tiene problema, lo metemos también, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos al bueno de Javito. Muy buenas noches. Bueno, analizábamos el derbi y no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? Con el análisis que hacíamos previa a vuestra entrada. Sí. Bueno, ¿hablo yo primero o qué quieres? Sí, dale. Sí, bueno, al final sí que es verdad que la entrada, bueno, a lo mejor ha costado un poco, pero sí que es verdad que es lo que decíais. Hemos tenido 15 minutos de... Pues mira, al final el fútbol es eso, es ser contundente y lo hemos sido. Hemos llegado, las que hemos llegado las hemos metido y nos hemos ido a la primera parte con un marcador muy favorable y era complicado que ellos dieran la vuelta. Entonces, bueno, en la segunda parte ha sido totalmente diferente, lógicamente. Aunque tú no quieras, bajas un poco el nivel, pero bueno, al final satisfecho por el resultado por nuestra parte. Javito. Bueno, a ver, un poco. Ahí te tenemos. Sí, un poco lo que estáis diciendo por encima. Creo que los primeros 30 minutos, pues bueno, era un partido donde, bueno, ellos también es verdad que tienen mucho el balón y te someten mucho, pero no estábamos incómodos, estábamos achuchándoles a la salida y bueno, sabíamos que ellos eran muy contundentes y esos últimos 15 minutos de la primera parte no nos los podemos permitir y irnos, bueno, pues con ese resultado a descanso porque nos ha matado. Es que parece como que hayáis hecho clic. Ha habido un momento en el partido, porque se veía muy fuertes en el centro del campo. La verdad es que, a ver, Santa Ana, pues no es que sea un campo grande, pero claro, sí que se veía como mucho apelotonamiento, ¿no? En el centro del campo. El Utebo que intentaba a base de paredes, pues vencer ese fornido centro del campo que ha dispuesto el míster. Y ha habido como un clic donde no sé si os habéis desconcentrado o lo que sea, que es cuando ha aprovechado el Utebo para matar el partido. Sí, o sea, puede ser que al final llámalo clic o lo puedes llamar como quieras cada uno, pero bueno, son cosas que en esta categoría y bueno, más contra el Utebo en su campo, que sabemos que son fuertes, no te las puedes permitir y nos ha perjudicado o nos ha castigado más de lo que creo que nos merecíamos, pero bueno, no tenemos ninguna excusa, la culpa es nuestra por hacer esa desconexión y lo que tenemos que hacer ahora es estar juntos y ir todos a una porque es lo que toca después de empezar de esta manera la liga y la competición. Alex, vosotros veníais de una derrota frente al Anguiano, un conjunto que hasta ahora para muchos de los que seguimos el fútbol y la actualidad del fútbol de la Segunda Federación era un absoluto desconocido. Sí que sabemos que tiene un campo precioso entre montañas, pero tampoco es un equipo que meta mucha gente, ¿no? Ahí en el estadio. No, yo tampoco conocía el equipo, pero sí que es verdad que sorprende. Si no has ido al campo, a ver, es un campo pequeño. Cuando fuimos nosotros, el terreno de juego no estaba muy bien, entonces era complicado practicar lo que nosotros queremos practicar al final. Y tuvimos la mala suerte que nos metieron el primer gol en una falta que rebota y se va para adentro, y después remontar en un campo así de pequeño cuando ellos defendían bien, estaban unidos, todo el bloque y todo. Y después ellos te meten el segundo y a nosotros nos hizo bastante daño ese gol y fue muy complicado remontar ese resultado. No, metimos un gol nosotros, pero nos costó mucho. O sea, nos costó mucho jugar, practicar nuestro juego, entonces fue complicado. A los equipos que vayan ahí a jugar verán de lo que estoy hablando y se darán cuenta de lo que digo, que va a costar ahí ganar muchísimo. Les va a costar mucho ganar a los equipos allí.
Ahora os toca, en el caso del Balbastro, os toca, pues bueno, hacer los deberes frente al Calahorra, otro de los conjuntos, pues que bueno, que teóricamente está llamado a estar en la zona alta, ha comenzado también muy dubitativo este comienzo de liga, estas 3 primeras jornadas. Y vosotros ya necesitáis con mucha premura, ¿no, Javito? Esos 3 puntos que sobre todo den tranquilidad. Todos creemos en el proyecto de la Unión Deportiva Balbastro, pero muchas veces los resultados como que acompañan y dan mucha tranquilidad a la plantilla y sobre todo también lo que más a los aficionados. Sí, o sea, está claro, al final, bueno, tenemos el ejemplo más cercano del año pasado, que hasta, no sé si la séptima jornada no conseguimos ganar y luego conseguimos hacer muy, muy buen año, pero bueno, como dices, el fútbol son resultados y al final muchas veces da igual si juegas bien, si juegas mal, que si no entra el balón y no defiendes y terminas perdiendo los partidos, pues todo lo demás queda en un segundo plano y lo que tenemos que hacer es centrarnos en conseguir los 3 puntos ya este fin de semana y bueno, sabemos que el Calahorra es un equipo, como has dicho, que tiene que estar o a priori tiene que estar en la zona de arriba de la tabla, pero bueno, pues tampoco han empezado como les gustaría seguramente, como nosotros y bueno, pues tenemos que intentar también aprovechar que estamos en casa y que al final pues los que a priori tienen que estar en la zona de arriba y necesitan los puntos son ellos también y no olvidarnos que tenemos que brindar ya una victoria a la afición y pues mantener a toda esa gente que hemos conseguido que se una este año al proyecto del Barbastro y pues bueno, intentarlo ya desde el sábado a las 5:30 en el Municipal y conseguir esos 3 puntos. ¿Os veremos ya en el verde natural o seguiremos viéndolos en el verde artificial? Creo que sí, que este fin de semana ya jugaremos en el natural por motivos de, pues bueno, creo que fue un hongo que cogió el césped, no pudimos jugar ahí la primera jornada y bueno, por suerte tenemos el otro ahora que está en unas condiciones espectaculares y pudimos jugar al lado, pero bueno, yo creo que esta semana sí que nos tocará ya en el natural. Pero para el pelotero bueno, el natural, ¿no, Javito? Bueno, eso ya gustos. Hay gente que, pues bueno, a mí siempre lo digo que me gusta más natural, pero sí que es verdad que el campo de artificial nuevo es espectacular, rueda el balón como en ningún sitio y bueno, son de última generación y va muy muy bien en el balón. Y Alex, vosotros hace muchos años que quitaron el césped natural de Santa Ana. Yo tuve la suerte de poder jugar allí cuando era césped natural y tengo un porrón de años. Pero bueno, vosotros os va a tocar pues también hacer los deberes en un campo que yo entiendo que cada vez no hay rival pequeño, ¿no? En esta categoría. Os vais a enfrentar al Subiza, que es como si fuera los Asuna C. Sí, yo te he de decir que o sea, nunca he estado en el campo, yo soy nuevo en este grupo, pero sí que sé que, por lo que me han dicho, que es un campo que de dimensiones no es muy grande y que va a ser complicado. No conozco muy bien el rival aún, esta semana lo analizaremos y veremos a ver qué podemos sacar de ahí. Espero que la victoria. Pues si quieres te hago yo un análisis rápido porque me tocó narrar el primer partido contra la Sociedad Deportiva Egea. Mucho fútbol directo. Muchísimo fútbol directo. Patadón arriba y el que más pueda se lleva el balón. Intentaremos jugar. Ahí os va a tocar jugar, ¿eh? Un rival muy, muy joven, con muchísima juventud, porque estamos hablando que se los Asuna C prácticamente. Son todos jugadores de 18, 19, a lo sumo 20 años y no rehusan el ir al choque y mucho fútbol directo, con lo cual, pues bueno. En cambio, a Javito pues, le va a tocar enfrentarse con algún aragonés errante que ha acabado ahí en el Calahorra y también mucho jugador ex del Club Deportivo Teruel, como Aparicio o como Julen. Sí, bueno, como dices, más o menos los conocemos por su trayectoria aquí en Aragón, o por lo menos en este caso yo, y sabemos que tienen
muy buenos jugadores, que el equipo está hecho para lo que te he dicho antes, para estar arriba y sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, jugamos en casa, tenemos que hacernos fuertes y lo que te he dicho antes, tenemos que conseguir ya esos primeros 3 puntos. Os pregunto la última a los dos. ¿Qué equipos? Alex dice, es la primera vez que juego en este grupo. Es un grupo tremendamente duro, tremendamente complicado y con auténticos transatlánticos en este grupo segundo. Javito ya lo conoce pues porque ya lleva más temporadas, tanto con el Brea como con la Unión Deportiva de Albastro, pero ¿qué bloques destacaríais de este grupo segundo? De los que digáis, ostras, a final de temporada van a estar este y este, o deberían de estar. Bueno, yo creo que al final están los dos Logroñés, que ya simplemente por campo, por historia y por todo tienen que estar allá arriba y pues bueno, luego te baja un Teruel de primera ref, el Utebo lleva muchos años ya haciendo las cosas bien y bueno, ahora a principio de temporada también lo está demostrando. Y bueno, al final hay muchísimos equipos y como lo has dicho Alex antes, es un grupo muy jodido y es muy difícil ganarle a cualquier equipo que todos te pueden pelear y cualquier partido se puede complicar a los de la zona de arriba. Y tú, Alex, que desconoces el grupo, pero ya te habrás informado. Sí, no, un poco sí que me he informado. Bueno, yo pienso igual, los dos Logroñés han de estar ahí por historia y por el estadio que tienen. Y después, a ver, al final los filiales son un poco, o sea, cada año sí que varían bastante, al ser gente tan joven y gente que se pueda subir al primer equipo o cualquier cosa, pues también pueden sorprender. Y después espero que nosotros también estemos ahí en la disputa para entrar en playoff, sería increíble. Y los otros equipos los iremos viendo. Al final es muy temprano. Llevamos 3 jornadas y han de pasar muchas jornadas para ver qué equipos pueden estar ahí metidos y cuáles no. Bueno, pues me quedo con vuestro certero análisis, Javito, Aleix, un placer haberos tenido aquí a la limón, a los dos en la grada. Y bueno, al final, independientemente del resultado, lo que gana es el fútbol aragonés, con partidazos como los que hemos podido vivir en esta jornada, con este derbi y con el que nos viene la semana que viene, ¿eh? Atentos. Un abrazo a los dos. Vale, un abrazo, gracias. Un abrazo. Pues 2 peloteros, Javito, el pobre, pues claro, se le nota cari acontecido porque es que es normal, es que no son 3 jornadas y oye, y al final los puntos pesan. Sí, al final, pues bueno, todos sabemos que la Unión Deportiva Barbastro ha tenido un inicio de temporada y un verano muy convulso, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido con el cambio de directiva y pues han tenido que fichar directores deportivos nuevos, hacer unos cambios en la plantilla, han hecho un llamamiento a la comarca y a los seguidores y fieles del Barbastro de que había que meter un empujón porque sin la masa social no era viable la continuidad del club en segunda ref. Esta mañana hablábamos en Santa Ana, que es una categoría muy complicada, empezando por lo deportivo, pero también muy difícil de subsanar con lo económico, ¿no? Al final es un fútbol que se le quiere llamar semiprofesional, pero es muy complicado subsanar las temporadas económicamente y eso al final pues te puede influir en lo deportivo, ¿no? Yo creo que es un club que está haciendo cosas muy bien, el Barbastro, que la temporada pasada ya pues dio bastantes alegrías a la afición y consiguió enganchar mucho a que la gente subiera los domingos al municipal y tienen que seguir peleándolo y meterse enseguida con la primera victoria, que seguro en cuanto llegue cambia el chip, pero sí que es verdad que a veces por los jugadores les entra esa ansiedad, ¿no? De que están haciendo cosas bien, pero la pelota no entra y eso quieras que no, pues también es entendible que psicológicamente les pueda pesar, pero vamos, yo creo que sí, que como he dicho antes, hay tiempo, es muy pronto todavía y todavía queda margen de mejora. Sí que es verdad que desde la victoria es más fácil mejorar, pero bueno, también hay que aprender de la derrota y estoy convencido de que lo harán y saldrán victoriosos
el domingo que viene mismo ya en el Municipal. Pero también hay que, porque ya sabes tú que las redes sociales son muy puñeteras y también, pues bueno, desde el anonimato se dicen auténticas barrabasadas. Yo creo que hay que dejar trabajar. Es que hay gente que ya está pidiendo la cabeza de Dani, ¿no? Y esto acaba de empezar. Vamos a dejar trabajar, hay un director deportivo, una nueva directiva, y lo que tú dices, que están más pegados a la tierra, más pegados a la redolada, más pegados a lo que es la ciudad de Balbastro, y tenemos que dejarles trabajar, que esto acaba de empezar y como tú dices, hay que de alguna manera corregirlo, y qué mejor que en casa y ante tu afición, ¿no? Y ante todo un equipazo como es el Calahorra. Y bueno, y lo del Utebo, pues qué voy a decir, ¿no? Espectacular, como siempre. El amigo, el mister que todos los años, junto con el director deportivo y Orcajo, hacen magia. Y oye, pues cuando tiene que haber salidas se van, pero es que los que vienen, pues prácticamente no te hacen echar a faltar a los jugadores que por cuestiones, pues bueno, económicas y también de progresión han decidido marcharse del proyecto Barbo de 10. Si te parece, dejamos el derbi y nos centramos en lo que ha pasado en esta jornada 3 con el partido de la jornada, que era el Club Deportivo Teruel contra la UDL. Y aquí sí que voy a decir UDL porque también me han atizado por redes sociales por no decir Unión Deportiva Logroñés. Bueno, yo soy societario, es lo que hay. Que le guste bien, que no también, ¿no? Pero tengo que decir que bueno, que ha sido un partido pues con mucho respeto por parte de dos transatlánticos como son el Club Deportivo Teruel y la UDL, la Unión Deportiva Logroñés, que ha plantado un doble pivote, Miguel Flaño. No sé, a mí me ha sorprendido, ¿no? Y luego viendo la alineación, mucho buen pelotero que ni siquiera ha estado convocado y no era por lesión, por lo que a mí personalmente me ha sorprendido. Y luego, pues bueno, el Teruel, pese al gran desastre, no desastre, frente al, yo diría, al shock emocional que ha supuesto el perder a Pelayo, que era el jugador donde yo creo que más ilusiones tenía la afición depositadas en un jugador que la verdad es que todo lo que le digamos, a mí, mira, se me pone la piel de gallina. O sea, una persona que estaba intentando volver otra vez al fútbol, que yo el partido que les narré y que lo pude ver jugar los minutos que jugó, se notaba que era diferencial en la cancha. Y volverse a romper, pues, quinta vez que se rompe el muchacho, la verdad es que es una desgracia. Es una desgracia no solamente para el Club Deportivo Teruel, sino principalmente para un jugador que estaba llamado a llevar al Teruel a una dimensión un poco más alta. Mucho fútbol directo, mucho trabajo han tenido las defensas, tanto la del Teruel con Lupu, con el rumano Lupu, como la de la UDL con Perú. Y bueno, al final tablas, empate a nada. Sigue la maldición para la UDL de no conseguir meter un gol en el campo de Piñilla, y ahora habrá que hacer bueno ese empate, tercer empate consecutivo del Club Deportivo Teruel en el próximo encuentro, que les va a llevar nada más y nada menos que a tierras del País Vasco, a enfrentarse a las Arenas de Guecho. Sí, el Teruel creo que está careciendo un poco, ¿no? Sobre todo en este inicio de temporada, de gol, ¿no? De esa mordiente que la temporada pasada, pues en Primera Federación, sobre todo con la segunda parte de la temporada con Raúl Jardiel, sí que consiguió afinar. Ahora sí que está, verdad que está careciendo mucho de ver puerta, pero vamos, por lo que decimos, al final prácticamente es una plantilla nueva, una plantilla que está entrenando, recordemos, en hierba artificial, y al final luego estás jugando en una superficie totalmente diferente, ¿no? Al final hay que adaptarse, es un doble
trabajo para los futbolistas y eso también, porque es que no, estas primeras jornadas tienen que acusarlo por obligación, vaya. Y el partido que se disputaba con posterioridad era el que enfrentaba al Deportivo Aragón frente al Izarra en Mercatondoa. Derrota del conjunto que dirige Emilio Larraz. Y si ya decíamos o ya se oyen campanas al vuelo con el tema del Balbastro, ¿qué opinas tú del Deportivo Aragón? Bueno, al final, pues es lo mismo, ¿no? Al final el trabajo está ahí, han hecho una gran pretemporada, muchos jugadores han subido incluso al primer equipo, ¿no? Y eso quieras que no, pues siempre trastocar los planes del entrenador, muchas lesiones, han tenido que reforzarse con gente de fuera para completar esa defensa. Y al final, pues que hablamos, yo creo que es uno de los grupos más complicados de los últimos años, este grupo segundo, el vasco, navarro, riojano y aragonés, porque al final las plantillas, quieras que no, se van conociendo, van sabiendo de qué pie coge cada equipo y al final todos intentan sobre todo hacerse fuertes en casa, ¿no? Ha marcado en el minuto 87 Lizarra, ha tenido en la primera parte la opción de adelantarse el filial con gol de Marcos Cuenca, ha anulado el gol el colegiado por una supuesta mano. Y luego la segunda parte sí que verdad es que no ha habido casi ocasiones hasta el minuto 87, que es cuando ha empezado el bombardeo de balones al área del Deportivo Aragón, y han tenido una antes de marcar el gol y luego ha sido la segunda oportunidad donde al minuto 87 se han adelantado el Izarra y con eso han cerrado el partido, ¿no? La semana que viene tenemos derbi, Egea visita la Ciudad Deportiva. Y ahí creo que sí que es verdad que se van a medir dos conjuntos que ahí sí que se va a saber un poco en qué punto está cada plantilla. Ahí quiero llegar, porque la Sociedad Deportiva de Egea todo lo que ha jugado lo ha convertido en 3. Y es el flamante líder de la segunda federación de este grupo segundo, haciendo valer el eslogan, ¿no?, que han cogido. Sí. Han vuelto, hostias, pero ¿cómo han vuelto? La verdad que han hecho una pretemporada prácticamente inmaculada. También han hecho una pretemporada de 10, el conjunto de Iván Martínez. Han fichado muy bien y muy buenos jugadores. Yo me quedo con dos nombres. Me quedo con el de Hakim Elmok, que la verdad que es un espectáculo de jugador. Es impresionante. Y luego, pues Carrasco, ¿no? Ayer fue una masterclass junto con Ramón López. Ayer sí que estuvo un poquito más flojo Carbonell, pero vamos, Ramón López, Carrasco, como he dicho, Joaquín Elmok, Tudela, es que tienen auténticos magos en la zona de ataque y eso en esta categoría pues es lo que hablábamos antes del Barbastro, ¿no? Y del Teruel. Cuando no te entra la pelota, al final cuando tienes buenos peloteros y entra, pues todo se pone de cara, ¿no? Y más en esta categoría. Esta mañana también lo comentábamos en Santa Ana con la gente de Utebo y la gente del Barbastro, que a ver dónde iba a estar el termómetro de la Sociedad Deportiva de Egea, pero de momento ahí lo llevan, 9 de 9, o sea, no se lo va a quitar nadie. ¿Que vendrán malas? Pues seguramente vendrán malas, pero de momento esos 9 puntos ya no se los quita nadie y eso quieras que no, pues también invita a que la gente suba también a luchar a ver los partidos, que sea una lleva presión y luego al final es pues quitarte un poco esa presión de ser la cenicienta, ¿no? Por ser el recién ascendido, pero ya ven que de cenicienta nada y que van muy en serio y que tienen muy buenos jugadores para lo que es la segunda federación y este grupo tan complicado. Al final es ir sumando porque yo creo que tienen muy claro el objetivo, que es mantenerse en una categoría tremendamente complicada, que este año me da que se va a sufrir bastante, ¿eh? Se va a sufrir bastante a la hora de poder arañar puntos en una liga tan igualada como el año pasado. Sí que veías 3, 4, 5 equipos que decías, ostras, estos sí que son carne de tercera, ¿no? Pero es que este año, hostias, este año no lo veo tan claro, ¿eh? No lo veo tan claro. Está todo mucho más igualado y luego al final, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Los equipos cada vez se refuerzan mejor, cada vez hay
hay más jugadores que le llama la atención jugar en segunda federación, que quizás 2 años atrás, como con la primera toma de contacto con la categoría, muchos no querían, y por el tema de viajes y tal, pero al final es una competición muy atractiva, tanto de plantillas como de equipos y de los escenarios en los que se juega, y creo que eso es lo que hace que suba el nivel este año. Bueno, pues la próxima jornada, como hemos dicho, el Utebo visita el sábado 21 a las 4 de la tarde al Suiza. También a las 4 de la tarde no, a las 5:30 de la tarde. El sábado tendremos ese Balbastro Calahorra. El Teruel, que también jugará el sábado a las 6 de la tarde, visitará las Arenas de Guecho, y luego tendremos el Derbi aragonés a las 12 de la mañana el domingo entre el Deportivo Aragón y la Sociedad Deportiva Egea. Ahora es líder el Egea con 9 puntos, 3 de 3, al igual que el Tudelano, que es segundo con también 3 victorias, y el Eibar B con 3 victorias. Cuarto a la Sociedad Deportiva Logroñés, quinto el Utebo, y ya nos tenemos que ir al puesto 11 para ver al Club Deportivo Teruel, y ahora mismo en descenso estaría con 1 punto en el puesto 14 el Deportivo Aragón, y en el puesto 17 el Balbastro con 0 puntos, junto con el Suiza y la Real Sociedad C. Si te parece, nos vamos a la primera federación. Mira lo que dice Canfranero 245. Ánimo al Balbastro, estas derrotas son duras. Bueno, son duras, pero hay que aprender de ellas, Canfranero. Y no queda otra que levantar el ánimo y a pelear frente a ese Calahorra con seña de identidad aragonesa. Vamos con lo que nos indica la primera federación. Tenemos un único representante, que es la Sociedad Deportiva Tarazona, que visitaba el Nou Estadi en el campo del Nàstic de Tarragona y perdía por la mínima, 1-0. Sí, no podía ser la machada y olvidar los fantasmas del pasado en el Nou Estadi. Al final, pues tuvo sus ocasiones en la Sociedad Deportiva Tarazona para mínimo rascar un punto, pero sí que es verdad que es lo que decía el míster Juanma Barrero, que ahora lo escucharemos, que a veces, pues claro, en esas categorías, cuando no marcas gol, al final te condena mucho el fallo para sacar puntos. Empezó muy bien el Tarazona, además, con los partidos que hizo, grandes partidos en el Municipal, pero bueno, al final pues sabemos que es muy duro, que son equipos que hacen nada están en el fútbol profesional. Parece que nos repetimos, pero es que es la realidad. Estás jugando en un estadio en el que hace 3 años estaba jugando ahí el Real Zaragoza, el Huesca, en el fútbol profesional. Entonces, eso, quieras que no, las dimensiones, la capacidad, quieras que no, pues tiene que notarse, y más cuando juegas contra un equipo, pues que el Tarazona, quieras que no, por mucho que sea su segundo año, pues todavía está aprendiendo de lo que es la categoría. Bueno, pues si te parece, antes de seguir indagando en lo que hizo la Sociedad Deportiva Tarazona en el Nou Estadi, vamos a oír las declaraciones del míster de Barrero. Pues no me voy contento, no por el resultado, que también, pero creo que hoy no hemos sido el equipo que queríamos ser, y por eso no me voy contento. Bueno, creo que hemos entrado bien al campo, bien al partido. Los primeros 15 minutos, bueno, un poco el partido que preveíamos, que el Nàstic llevase el peso, que nosotros pues íbamos a tener que estar ahí bien colocados, y bueno, en un error nuestro en salida pues ha llegado el gol, y a partir de ahí pues nos hemos equivocado un poco. Hemos dejado de creer en lo que veníamos a hacer y hemos empezado a hacer cosas un poco raras, a saltar demasiado, querer saltar a sus centrales es un suicidio, porque al final tienen calidad y te encuentran por dentro, como nos han encontrado muchas veces a Jaume Ayardí, que giraba el juego, la llevaba a Víctor Narro, y ahí nos hacían un 3-2 con Pablo, con Joan, y nada, estábamos jugando en muchísimos metros, unas distancias gigantes que nosotros como fútbol, como Tarazona, no podemos asumir.
Seguramente que el Nastic como Nastic puede asumir esas distancias porque tiene jugadores con más piernas que pueden saltar, que puede tal, tiene centrales más rápidos, tiene otras armas que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos que ser un equipo que se defienda junto, en el medio, atrás o adelante, pero juntos. Y no hemos estado juntos, y al no estar juntos, pues nos estaban encontrando, nos giraban el juego para un lado, para otro, con facilidad nos tiraban centros y sufríamos. Y bueno, pues como te digo, en la segunda parte pues hemos intentado equilibrar un poco más, pero la verdad es que no hemos encontrado ninguna situación que nos llevase a estar cerca del gol. No me preocupaban las 2 victorias seguidas ni me preocupan las 2 derrotas. Son circunstancias que se han dado y nada más. Pues yo creo que muy claro, ¿eh? El míster de la Sociedad Deportiva Tarazona sin escurrir el bulto y vamos, analizando a la perfección. Yo sí que pondría un pero a las declaraciones del míster, porque en la última jugada el propio Sergio Camus pudo haber empatado el encuentro con un disparo que detuvo el arquero del conjunto de Tarragona. Sí, yo pienso igual, ¿no? Creo que sí que es verdad que cuando estás preparando un partido durante toda la semana y al final, pues muchas veces por inconsciencia de los jugadores, ¿no? Del querer ir a dar un paso más, pero sí que es verdad que puedes pagar muy caro como ha dicho, gran suicidio, ¿no? El abrirse mucho en el medio campo y partir ese bloque compacto para evitar que te entren por el medio, obligaros a jugar más pues, por bandas. Al final, pues es lo que decía el míster, ¿no? Que al final pues son detalles que trabajas durante la semana pues para intentar hacer lo mejor posible, y luego pues yo creo que la inconsciencia de los jugadores de poder jugar en un terreno de juego tan grande y con tantos espacios, al final se ve de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que, pues como ha dicho, ¿no? Las 2 victorias las tienen ahí, son 6 puntos, son anecdótico, pero al final lo tienes ahí y es cuestión de trabajo y de seguir dando con la tecla, que estoy seguro que dará el entrenador, porque además tiene mucha experiencia en la categoría. Y bueno, pues veremos a ver qué ocurre la semana que viene en el Municipal, intentar volver a la senda de la victoria. Y si no me equivoco, voy a mirar a ver contra quién juegan. Contra el Real Unión Club. Contra el Real Unión. Es verdad. Pero teníamos las declaraciones, ¿no? De Sergio Camus. Sí, también tenemos las declaraciones de Sergio Camus, vamos a ello. Las escuchamos y ahora analizamos la semana que viene. Vamos a escucharlas. El equipo ha estado luchando. Sí, a ver, hasta el final hemos estado intentando pelear para sacar algo importante en un estadio tan difícil como este, pero bueno, hay una salida de balón que nos ha penalizado un poco en el gol, pero bueno, luego yo creo que hemos tenido algún acercamiento al área que no hemos acabado de finalizar, y la verdad que no hemos tenido las mejores sensaciones en el partido. Sí, a trabajar, que es que lo que necesitamos, trabajar y plasmar un poco más lo que hemos trabajado durante la semana en el campo, porque creo que está muy bien analizado el partido y el equipo rival, y dentro del campo no lo hemos sabido interpretar bien. Pues eso decía Sergio Camus, que precisamente fue el que pudo empatar el encuentro. Analizamos el siguiente rival, el que va a visitar de nuevo el Municipal. Yo entiendo que 2 cosas importantes. La primera, que Yannick volvió a vestirse con la marra de la Sociedad Deportiva Tarazona después de haber jugado sus 2 partidos con la selección de Guinea Ecuatorial. De hecho, incluso le metió un gol a Togo. Y luego, yo creo que lo más ilusionante para todos los aficionados de la Sociedad Deportiva Tarazona, y es que fichaban a Edward Cedeño, jugador panameño sub-21, y todavía no se ha podido vestir de corto, pues bueno, porque faltan los papeles del transfer. En teoría,
pues viene a darse a conocer en Europa y está a las puertas de la selección absoluta del conjunto centroamericano, con lo que, bueno, pues algo que Michel se ha sacado de la chistera pues para darle un plus más de calidad a esta plantilla y meter algo de presión, ¿no? A los jugadores que ahora mismo están ocupando el vestuario del conjunto del Moncayo. Sí, al final, pues hay que buscar, ¿no? Este tipo de. A ver, es curioso, ¿no? Que un jugador de primera federación esté al nivel de jugar con su selección absoluta, ¿no? A mí me llama mucha atención, pero bueno, es una categoría que también invita a ello. Es Mira, muy parecida a la segunda. ¿El qué? Que mira Yannick es. Sí. O sea, y ahora viene este jugador panameño, barcedeño, y bueno, y si te pones a mirar la plantilla del Real Unión de Irún, ojico, porque bueno, tienes hasta jugadores ingleses cedidos por el Aston Villa, portero James Wright, de 19 años, James Mosquera y Philip Munroy. ¿Cómo te quedas? Fíjate, pues al final, pues eso dice, ¿no? De lo que es la categoría y lo que utilizan los equipos, aparte para internacionalizarla, pues para dar a conocer a jugadores pues que a lo mejor todavía no están para ese salto al fútbol profesional, pero sí que les viene bien esta categoría pues para hacer la antesala, ¿no? Al fútbol profesional. Al final habrá que pedir a la federación que también paren por selecciones la jornada. No te digo que no, pero bueno, estamos hablando de un histórico del fútbol como es el Real Unión, 4 veces campeón de la Copa del Rey. Ojo. Sí. Que ahí están. Y con una plantilla pues que cuenta con Irazusta, uno de los porteros pues más veteranos de la categoría, 38 años, pero es que luego, pues bueno, te ves Oleartúa que viene del Ibiza, Sergio Santos del Murcia, gente como Iker Bilbao o como Koldo Vieta del ya me saldrá del Alcorcón. Al final son jugadores pues que bueno que tienen nombre en la categoría y bueno, y un Aitor Aranzabe que a mí ya me tocó narrarlo cuando estaba en el Club Deportivo Tudelano, pero que de ahí marchó al Sestao y ahora pues me imagino que hará caja con el Real Unión de Irún. Sí, la verdad que son históricos, ¿no? Que al final tampoco creo que al Real Unión de Irún tampoco le corresponde la categoría, debería de estar en segunda división o para ello trabaja para buscar ese ascenso, pero sí cada año también, si hablamos de la segunda federación, la primera federación pasa igual, cada año es más competida, hay plantillas más igualadas, jugadores que ya no están pues, para jugar en segunda federación, en segunda división y bajan ese escalón a primera federación, pero jugadores que están en el fútbol profesional y al final dan la talla para ello, ¿no? Un conjunto que dirige Mikel Llorente, técnico de la Real Sociedad en pues su primera participación, 41 años, los que tiene Mikel Llorente, y que asume el reto de, como tú dices, pues llevar a la Real Unión de Irún a lo más alto. Un conjunto que ya militó en segunda división, lo que pasa que con otra filosofía, y después de que fue adquirido por por un grupo inversor de el entrenador que está precisamente en el Aston Villa, que también es de allí, es de Irún. Este que estuvo en el Villarreal. Unai Emery, efectivamente. Unai Emery. Pues se hizo cargo, metió pastica el señor Unai para salvar al Real Unión Club de Irún de la desaparición de, bueno, pues un histórico centenario como es el Real Unión de Irún, fundador de la Liga, ganador 4 veces de la Copa del Rey, pues lo que hablamos, ¿no? Metió pasta y de hecho esa sinergia, y ahora entiendo yo, tanto jugador
del Aston Villa en el equipo vasco. Bueno, pues la Sociedad Deportiva Tarazona recibirá el sábado a las 9:30 de la tarde al Real Unión Club de Irún en una liga que ahora mismo comanda la Cultural Leonesa con 10 puntos, le sigue Osasuna Promesas con 9, el Real Unión tercero con 8, cuarto el Nastic y quinto Unionistas. Y diréis, ¿dónde están aquí los que bajaron de segunda división? Pues el Andorra es sexto con 7 puntos y nos tenemos que ir, pues prácticamente el Lugo está en el 13º lugar con 5 puntos y el Amorebieta en el puesto 17º con 2. Ahí está el Amorebieta y bueno, el Arenteiro, que es un equipo pues también con percha aragonesa, está en el puesto 16º con 4 puntos. La primera victoria del punto que dirige Raúl Jardiel, pues 1-0 al Bilbao Athletic. Sí, el Arenteiro que también fichaba, ¿a qué jugador fichó del Deportivo Aragón? Del Real Zaragoza. Del Real Zaragoza. Del Real Zaragoza. Y el Arenteiro la temporada pasada pues fue el equipo revelación sin duda de la categoría y este año pues igual esa gran temporada del año pasado le está pesando un poco para esa presión, ¿no? de estar la temporada pasada en muchos momentos incluso en playoff, le esté pesando esta temporada. Sí, pues bueno, al final hay dinero, porque sí que es cierto que hay dinero, incluso está bueno el proyecto de remodelación de creación de un nuevo estadio, pero si tú pillas la plantilla del Arenteiro, por ejemplo, pues está Tarsi Aguado, tienes a David Ferreiro y luego, pues bueno, a Marcos Baselga, que se quedaba libre después de que el Real Zaragoza le rescindiera el contrato y que sonaba para la Sociedad Deportiva Logroñés. Y lo que son las cosas, al final, por dinero baila el perro y el Arenteiro pues se llevó el gato al agua. Bueno, pues con este análisis finalizamos. Mira, nos dice José Ángel, una vez más la voz del deporte aragonés. Se agradece. Finalizamos este completo análisis de todas las categorías. La próxima semana más y mejor. Y no olvidéis de suscribiros. No olvidéis de suscribiros, que gracias por sintonizarnos. Bien por sintonizarnos, pero suscribiros a nuestro canal de YouTube pues para ir ganando cada vez más seguidores. Bueno, ya sabéis, todas estas cosas que si se trasladaran los 500 y pico que tenemos en iVoox al YouTube, madre mía, el pelotazo que habríamos pegado ya en las 2 primeras jornadas, Héctor. Pero bueno, es lo que hay. Se hace con cariño y de manera artesana. Y agradeceros a todos vosotros y vosotras, a los que seguís manteniendo fielmente vuestra antena informativa con La Grada FM en esta 7ª temporada, segundo programa. Hoy hemos tenido que despedir, lo hacemos con agradecimiento a Diana Martín Albó, que tiene otros compromisos personales y no se va a poder subir esta temporada a La Grada. Esperemos que muy pronto tengamos voz femenina en nuestro equipo y ya pues preparando lo que va a ser el hermano pequeño por edad, que no por importancia en el grupo de La Grada FM, que nosotros que el 40x20, el nuevo podcast semanal del futsal aragonés. Lo dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en La Grada FM. Sed buenos, buena semana. Adiós. Adiós.